Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniel Salazar, Daniela González y Luigi Chiacaluga. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo capítulo de Hágase la Luz, capítulo número 170, martes 4 de febrero. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto de saludarte. Bienvenida. Hola, Daniel. Muy bien, muy contenta de estar en el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué temas tenemos? Mira, te voy a proponer una editorial quizás un tanto polémica y un poco autorreferente, sí, hay que confesarlo. Mira, nosotros hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, tanto el señor que ustedes ven ahí, a quienes nos están mirando y no solo escuchando, como que les habla, suscribimos junto a académicos y otros expertos del sector una carta dirigida a la Comisión de Minería y Energía del Senado, principalmente, para manifestar nuestra preocupación por el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico. Se sabe, ¿no es cierto?, que existe un consenso casi transversal en la industria, que hay varios elementos de ese proyecto de ley que son problemáticos cuando uno mira a las instituciones o a la regulación del sector eléctrico en el más largo plazo. Hay un elemento central que se quiere relevar en esa carta y es la necesidad de que las decisiones contingentes, ¿no es cierto?, como es en este caso, por un motivo que puede ser muy legítimo, ¿no es cierto?, como es darle un subsidio a las personas, no hipotequen el futuro de nuestro sector y no generen efectos que finalmente vayan en una dirección contraria a los objetivos de corto plazo que se buscan, ¿no es cierto? Porque si hacemos mal las cosas, finalmente lo que está en juego son las tarifas del futuro, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos hacer ahí un énfasis en la necesidad de abordar los cambios con mucho rigor técnico y hemos echado un poco de menos la presencia de los expertos en este debate. Los gremios normalmente tienen posturas fundamentadas, ¿no es cierto? Son asesorados además, pero lo que ocurría antes en nuestro sector que es que había un espacio bastante mayor para los expertos para opinar de una manera independiente, para hacer ver las problemáticas que pueden tener asociadas las decisiones regulatorias que se están tomando. Efectivamente, quienes hemos trabajado por ya muchos años en esta industria y que no solamente nos importan sus aspectos técnicos, económicos, de desarrollo de inversiones, sino que también muy ligado, muy de la mano de las regulaciones y las políticas públicas que la autoridad formula, hemos tomado nota o hemos querido advertir, hemos levantado una bandera que es importante levantar respecto a los efectos, a las malas iniciativas, a los malos contenidos que tiene el proyecto de ley. En particular, en lo personal, me ha correspondido la semana pasada asistir a la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde he reiterado mucho de esto, de los impactos regulatorios que esto tendría, de que hay una señal que podría ser muy nefasta para otros sectores de la economía y que también tal vez hay que aplicar un poquitito más de pragmatismo y menos de ideología. Y esto no significa para nada no estar de acuerdo con llegar tanto sea posible a las familias más vulnerables y que el subsidio llegue a esos lugares donde debe llegar. Pero pretender darle un carácter casi de universalidad a este subsidio carece de todo sentido, carece de toda lógica, carece de toda eficiencia. Por lo tanto, lo que hemos firmado tiene mucho de sentido de responsabilidad, no solo desde el ejercicio de la profesión de quienes trabajamos en esta industria, sino porque también tenemos un pasado, tenemos una biografía, hemos aportado también desde la autoridad, hablo por mí, hablo por Daniela también. Entonces,
hay un ánimo bastante distinto a criticar por criticar o a poner el dedo en la llaga solo por apuntar dónde está el defecto. Va mucho más allá el sentido, por lo menos, del que a nosotros nos inspiró al momento de suscribir esa carta que ha sido publicada durante las últimas semanas. Y bueno, comentamos estos tópicos también como preámbulo del invitado que tenemos para el día de hoy, que viene desde Perú, nos acompaña desde muy cerca. Perú, que adoptó el diseño de mercado de Chile con un desfase de aproximadamente 10 años. Y bueno, de ahí en adelante ha seguido una tendencia bastante parecida a las reformas, a los cambios que se han introducido en el mercado eléctrico de Chile. Por lo tanto, ellos van tal vez algunos años más atrás, pero adoptando el modelo chileno corregido, perfeccionado, y hace pocos días, hace menos de 2 semanas, tienen ya una nueva ley, tienen una reforma legal que permite abrirle las puertas a la introducción de energías renovables. Por lo tanto, tienen mucho que celebrar, mucho que exhibir y de iniciar, de dar los primeros pasos en una nueva etapa, en un nuevo ciclo de inversiones, donde las empresas, la banca, las instituciones tendrán que prepararse porque esto va a ocurrir muy rápido, será progresivo, ya veremos a qué tasa, de qué volumen estamos hablando, pero es un proceso irreversible. Cuál es que las nuevas inversiones vengan en un tren de energías renovables, variables, ya veremos con cuánto almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero también es importante que si miran mucho a Chile, ojalá no estén mirando lo que ha ocurrido en los últimos años. Me refiero al congelamiento de tarifas, me refiero a proponer 2.000 millones de almacenamiento con riesgo de cargo a tarifas de cliente final, o con lo que está ocurriendo hoy en día con el proyecto L de subsidio. Así que hablaremos de qué está ocurriendo en Perú, cuáles son las perspectivas y desafíos que vienen para adelante, y para eso tendremos un invitado de primer nivel, de los primeros líderes que tiene hoy día la industria allá en el Perú. Y antes de partir, vamos con un tema musical, vamos con Help, con The Beatles, un clásico que duda cabe, y volvemos con nuestro invitado para iniciar el programa del día de hoy. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado The Beatles y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos a nuestro gran invitado del día de hoy. Nos acompaña desde Perú, Brendan Oviedo. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestro programa. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Muy bien. Para que vayamos conociendo un poco quién es Brendan, fuera de Perú, donde también es conocido, así que no crean que no solamente aborda las latitudes peruanas, donde es un líder de la industria. Él es abogado, egresado de la Universidad de Lima y posee un máster en la Universidad de Dundee, en Escocia, experto en energía, en proyectos, en infraestructura, en construcción. Esas son sus áreas de especialidad. Desde el 2016 es socio de Hernández y Compañía Abogados. Ha sido profesor de diversas cátedras, regulación de servicios públicos, seminario de Derecho de la Energía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. También profesor del Diplomado de Derecho de la Energía y el Diplomado de Medio Ambiente de la misma UPC. También dicta cátedra de la Maestría de Gestión de la Energía en la Universidad de San. Además, y ese es el principal motivo por el cual los invitamos el día de hoy, es el presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, la SPR, y no solamente el presidente, probablemente ayudó o es el pilar fundamental de su fundación, y bueno, ya nos contará ahí algún detalle si la conversación y las preguntas nos lo permiten. Así que vamos entrando en materia y vamos de inmediato, Daniela, con la primera pregunta para Brendan. Hola Brendan, sí, yo voy a entrar inmediatamente en materia. Hemos tenido otros invitados de Perú que nos han permitido conocer un poco, ¿no es cierto?, la realidad de la industria y del sistema energético y eléctrico peruano, pero partamos primero con una mirada general. ¿Por qué el Perú debe avanzar en un proceso de descarbonización de su economía? Y eso te lo preguntamos porque la mayoría de los países de la región tienen una matriz bastante limpia, como es el caso de Perú, y probablemente Chile era de los países que tenían una matriz con un componente fósil, y especialmente carbón, ¿no es cierto?, más significativo. Entonces, ¿por qué Perú igual debe avanzar en este proceso de descarbonización? Bueno, gracias por tu pregunta. Antes de eso, un comentario. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2004 en la Secretaría Marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto es, para ponerlos una idea temporal, todavía no había entrado en vigencia el protocolo de Kioto. Y he sido líder en la negociación de mercados de carbono, representando al Perú en varias COPs. Y con este contexto, y una opinión personal, por favor, con el disclaimer siempre de un buen abogado, a mí me parece que el Perú, dentro de la estructura regulatoria y de compromisos de la Convención Marco y del Acuerdo de París actualmente, no es un país que en principio debería priorizar descarbonización. Es un país que emite muy poco, como tú bien lo has adelantado, ¿no? Es un país con una matriz de generación eléctrica muy baja, ¿no? Una matriz de un factor de emisión muy bajo en el sistema eléctrico, porque tenemos mucha hidro y gas natural, que es, digamos, uno de los hidrocarburos menos contaminantes. Sí tenemos un tema serio, creo yo, en el cambio de uso de suelos, expansión de la zona agrícola, ¿no? Que genera deforestación, y ese es uno de los principales, si no el principal, casi con 60% de responsabilidad de las emisiones. Los principios básicos de la convención son que el combate al cambio climático o enfrentar el cambio climático tiene que estar sustentado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Y eso qué significa?
Eso significa de que no obstante todos tenemos que poner un esfuerzo, hacer nuestro esfuerzo para combatir el cambio climático a través de la mitigación y la adaptación, que esas son las dos formas como se combate el cambio climático. Las responsabilidades son diferenciadas, es decir, no le vas a exigir la misma obligación de reducir emisiones a Perú, que emite 3% o menos del 3% mundial, que por ejemplo de China, ¿no? O un país desarrollado como el Reino Unido, Alemania o incluso Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, el Perú, en su NDC, su contribución nacional determinada, que son los compromisos que se asumen frente al Acuerdo de París, de reducir sus emisiones, nos hemos comprometido a un límite bastante agresivo, que es el 40% de las emisiones esperadas al 2030, que en números son aproximadamente 179 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero ya en el último, digamos, documento oficial de mediciones estamos en 210. Entonces eso es un tema un poco complejo de cumplir, ¿no? Por decirlo menos. Creo que estamos ahorita trabajando en mercados en la estructura, se acaba de aprobar la estructura del mercado de carbono en el Perú, pero creo que respondiendo a tu pregunta y asociándolo al tema de energía, el Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático. No obstante, no contribuye muchas emisiones, es uno de los más afectados. ¿Y cómo viene esta afectación? Viene en cambios de temperatura, viene en exceso de precipitaciones, viene en una contracción de precipitaciones. Y obviamente en este último escenario, donde no hay precipitaciones, donde hay estiajes largos, con poca precipitación, hay un impacto directo en la generación hidroeléctrica, ¿no? Y eso nos afecta muchísimo hasta el punto. Como ejemplo rápido, en el 2023, el promedio anual del costo marginal fue de 73 megawatt hora, pero el año que no llovió. Pero el año pasado, 2024, llovió y el promedio debe estar alrededor de los 32 megavatios hora. Entonces, ¿cómo afecta esto al Perú? Uno, tenemos un sistema muy concentrado, fuentes de generación, obviamente hidro es una, y esta fuente que es prioritaria porque el año pasado ha generado casi el 50% de la energía consumida, puede tener afectación directa con las precipitaciones, ¿no? Entonces es indispensable que el trabajo para combatir el cambio climático no solo se dé desde un punto de vista de mitigación, que creo que yo lo pondría en un segundo plano, ¿no? Porque tiene un costo y por eso Estados Unidos se ha salido con Trump del Acuerdo de París. Tiene un costo, obviamente, y no lo quieren asumir, sino una adaptación al cambio climático, ¿no? Prepararnos a que estos vaivenes climáticos, ¿no? Impredictibilidad climática no afecten nuestra capacidad de suministro energético, no afecte la seguridad del suministro en el sistema eléctrico del Perú. Gracias, Brendan. Ya tocaste, ya deslizaste algún tema que es más propio de la industria eléctrica y que me hace el pase perfecto para hacerte la pregunta respecto al granito que se ha cumplido, donde la SPR ha estado trabajando por mucho tiempo y por fin se hace la luz en el mercado eléctrico peruano con una reforma importante, estructural, cuál es abrir su ley eléctrica y dar inicio a una nueva etapa, porque viene todo un proceso para abrirle las puertas a la energía renovable en términos de diseñar licitaciones, esquemas de bloques y entre otros detalles que van a generar una nueva etapa, una nueva era. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, cuál es el significado, proyecciones que surgen a partir de esta reforma que se acaba de publicar y que, bueno, lanza los dados para un mundo que está lleno de desafíos, me imagino. ¿Cómo lo ves? Y en este mundo ya todo es un desafío. Pero bueno, hay que prepararse siempre para poder
resolver cualquier problema que se presente, ¿no? Y creo que es importante mencionar que la aprobación de la norma no ha sido algo improvisado, ¿no? Viene de un trabajo de 4 o 5 años, ¿no? Donde se crea lo que se llamó o lo que se llama una comisión multisectorial de reforma del subsector eléctrico, un nombre bastante largo, pero cuyo objeto era identificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo. O sea, tienen que entender que nuestra política energética ha sido aprobada por un decreto y tiene una página y media. Son 7 objetivos. O sea, nosotros no, en el sector eléctrico no conocemos, no hemos sido tan afortunados como ustedes en tener un plan energético, independientemente de los beneficios o defectos que pudiese tener. Al menos tienen una guía de hacia dónde tienen que ir o hacia dónde quieren ir, ¿no? Porque el Estado básicamente es un catalizador de objetivos y cómo lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, han habido muchos esfuerzos para seguir ese camino. Tengamos en cuenta, y esto es muy importante, que nosotros copiamos su ley del 82 en el 92. Y es increíble, casi nos llevamos 10 años de diferencia. O sea, en todo, ¿no? O sea, los primeros cambios que ustedes hicieron en separación de potencia y energía, que se acaba de aprobar, acaba de entrar este proyecto de ley que comentas en vigencia el lunes de la semana pasada, ustedes lo hicieron en el 2014, ¿no? Entonces, creo que es una evolución regulatoria que sigue dándose con la suerte de que, bueno, ustedes ya están probando todo esto y nosotros estamos recibiendo todo ese know-how que ustedes están viviendo en carne viva, ¿no? Entonces, creo que al menos hay algo positivo. Pero volviendo a la pregunta, esto es un trabajo de varios años, con consultorías internacionales, ¿no? Y obviamente hay que seguir, pues, lo que ya se ha aprobado y lo que ha funcionado. Estamos hablando de estructuras regulatorias, acá no hay mucha imaginación que aplicar, ¿no? Desde mi punto de vista, sí se han hecho varios estudios, se han hecho proyecciones y se han determinado que definitivamente el problema, yo creo que el problema era que dada la reducción de costos operativos, ¿no? Para ser muy preciso, de las tecnologías eólica y solar, estas podían entrar hasta cierta medida en condiciones de competencia, a competir con las otras tecnologías, ¿no? Y podrían tener un impacto positivo en la tarifa que pagan todos los usuarios. Nosotros tenemos una tarifa regulada, creo que incluso mayor que la de ustedes. Tenemos subsidios, etcétera, pero sin entrar a eso, ¿no? Entonces, claro, en un contexto donde nosotros no dependemos ni del carbón ni del diésel importado cuando llueve, ¿no? Sino de un gas natural barato, accesible, ¿no? Que es la espina dorsal del sistema eléctrico peruano. Entonces, había que aprovechar esas condiciones, ¿no? Y después de un trabajo de 4 o 5 años, bueno, nos fuimos el ministerio presentó su proyecto, finalmente después de hacer todos estos estudios, lo publicó, todo el mundo comentó, contrató a asesores internacionales para que revisaran todos los comentarios y finalmente los presentaron. Bueno, ya ha sido un vaivén político en el Congreso. Todos tenemos congresos complejos, divertidos, hay muchos adjetivos. Por acá no son tan divertidos. Sí, son más folclóricos. Por no decir, bueno, o así, o sea, cuando tú vas a divertirte, vas a algún lugar y puede haber analogía, ¿no? Pero en fin, pero claro, divertidos porque también se comprendía cuál era el objetivo, ¿no? Y claro, en un contexto que ha estado pasando en Perú y ya ha pasado en Chile, o sea, todo es casi calcado. En realidad es muy fácil predecir un poco el futuro del país considerando condiciones específicas, diferenciadas, de qué cosas se vienen en el Perú en el corto y mediano plazo. Entonces, la entrada al mercado peruano era dictada por esta necesidad de contar con potencia para respaldar energía, era casi dictada, o si no dictada, por generadores, operadores en el mercado que decidían a quién comprar,
¿no? Energía, y de ahí se lo revendían a los usuarios libres, a los grandes consumidores como las mineras, que igual como en Chile fueron uno de los motores e impulsores para que haya ese cambio hacia las renovables, ¿no? Por compromisos internacionales, compartimos también a las mismas empresas mineras. Entonces, claro, Headquarters decide, ¿no? Un compromiso de consumo renovable, etcétera, etcétera, descarbonización. Entonces, ha sido un trabajo arduo, un trabajo en el que hemos participado activamente, apoyando al ministerio en lo que se haya podido apoyar. Hemos ido básicamente a hacer presentaciones de nivel técnico para explicar qué es lo que se quería hacer. Obviamente un congresista no es un técnico en el sector eléctrico como nosotros, entonces era complejo tratar de explicarle las particularidades de lo que se quería hacer para que pudiesen entender bien cuáles eran los beneficios, ¿no? Yo creo que se logró trasladar ese mensaje, el mensaje de esto simplemente busca abrir el mercado a competencia, ¿no? Para que yo pueda acceder con un proyecto directamente al consumidor o al distribuidor o a otro generador, porque voy a tener todas esas opciones todavía abiertas, ¿no? Pero que no tenga que acceder al mercado a través necesariamente de un generador, ¿no? Que era lo que se estaba buscando. Y bueno, y otros muchos cambios, ¿no? La creación de este mercado de servicios complementarios con la creación de un nuevo actor en el mercado, porque tenemos generadores, transmisores, distribuidores, usuarios, y ahora vamos a tener proveedores de servicios complementarios, ¿no? Que es una regulación que en principio entraría en vigencia el 1 de enero del 2016. Los cambios que tú adelantaste brevemente, cambios de estructuras de licitaciones distribuidoras con bloques horarios, plazos de 15 años, ¿no? Para efectos de financiar proyectos, ¿no? Y lo que busca es reducir la exposición al marginal de centrales que tienen energía variable, que tienen producción variable de energía. También se ha creado, hay una propuesta de trasladar esos esquemas a zonas aisladas, ¿no? Que a mí me parece una bendición. ¿Por qué? Porque las zonas aisladas en el Perú principalmente están en la Amazonía, ¿no? Entonces la posibilidad de que las distribuidoras encargadas de regiones en la Amazonía puedan licitar o tengan la facultad o la capacidad de licitar contratos a largo plazo importa una apertura extraordinaria de inversión social, ¿no? A desarrollar proyectos renovables con contratos de largo plazo que les permiten financiar ahí están compitiendo contra DICE, ¿no? Y contradice. Brendan, sí, vemos que efectivamente este cambio es un cambio muy relevante, pero también mueve la agenda porque es un hito, ¿no es cierto? Ya se dictó esta ley, ¿no es cierto? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la agenda de la SPR para este año? A ver, la agenda de la SPR para este año, lo que todavía hemos estado trabajando a la interna dentro de los órganos, somos una organización muy similar a nuestro primo hermano, Acera, es darle prioridad este año a apoyar en lo que podamos en la elaboración de la regulación, de la reglamentación que se va a aprobar o se va a discutir, creo yo, mejor dicho, se va a discutir para implementar justamente los cambios normativos, ¿no? Yo creo que esa es la prioridad número uno. Creo que el seguir creciendo, buscando atraer más asociados, etcétera, también es una prioridad, pero creo que nuestra prioridad principal es darle seguimiento y darle apoyo técnico y presentar también propuestas como gremio no renovable a la reglamentación de la regulación o de la modificación de la ley Generación Eficiente, la 28832. Mientras te escuchaba y hacías el paralelo, los 10 años y todo lo demás,
ustedes, bueno, están aplicando esto hoy día, comienza esta nueva etapa, pero lo van a hacer de manera muy rápida, o sea, van a entrar los parques solares eólicos y junto con la batería, o sea, el almacenamiento va a venir ya como parte del kit. No creo que tengan que esperar muchos años para que eso ocurra y bueno, es de esperar de que ese proceso ocurra de esa forma. No sé cómo lo ves, el almacenamiento también va a despegar en conjunto y a la vez con todo el desarrollo renovable, ¿no? Yo creo que va a ir de la mano, ¿no? Pero creo que, a ver, como vienen haciendo algunas empresas en Chile, ¿no? Que construyen su parque solar y tienen sus baterías para tratar de reducir la exposición a las horas punta, el costo de la batería es un poco alta, ¿no? Nosotros ¿cómo se llama? En Perú, te he comentado el costo marginal de $30 megavatio hora del marginal, ¿no? Los contratos entre los desarrolladores de proyectos renovables que han entrado al mercado con PPAs de largo plazo, con generadoras, han estado en el rango de $28-32 megavatio hora. Y los contratos bilaterales con grandes usuarios libres están entre 45 y 50 y eso, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que ver cómo evoluciona eso a nivel precio. Yo creo que definitivamente van a entrar las BES. Esperemos que el reglamento de servicios complementarios tenga también, digamos, un sistema de batería standalone, ¿no? Para regulación primaria, secundaria y todos los servicios complementarios que existen. Pero yo creo que va a ser progresivo. Y también hemos visto que hay muchos desarrollos. Tú mejor que nadie sabe, hay 20 gigas ¿no? Pero si uno entra crece y no para de crecer. Sí, pero si uno entra y se toma un cafecito y empieza a leer cuál es el estado de los proyectos, pues se da cuenta de que hay mucha especulación, ¿no? Y claro, nosotros no hemos establecido un filtro especulativo, o sea, un filtro económico para la obtención de estudios de preoperatividad, que es la referencia que estamos mencionando. O sea, cualquiera puede hacer un estudio de preoperatividad, te lo aprueban y ya está, tengo un proyecto, pero no es así, ¿no? En realidad tú ves los proyectos cuando pides la concesión definitiva. Y cuando pides la concesión definitiva, ya hay que poner una garantía, tienes que tener aprobado tu instrumento de gestión ambiental, o sea, ya es otro nivel de inversión, otro nivel de proyecto, otra seriedad. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en decir, no, se viene una avalancha. Yo sinceramente no creo. Además, a mí siempre me gusta, como siempre digo, tengo cerebro de banquero, corazón de ingeniero y cuerpo de abogado. Entonces, con ese mix trato de filtrar todo. Y pienso, los bancos han tenido problemas en Chile, ¿no? Con muchos proyectos. Sí. Ya te preguntan así de frente, oye, en ese nodo, ¿cuánto es el precio? ¿Hay un sistema nodal? Porque yo no puedo asumir la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Tienes contrato o no tienes contrato? Entonces, yo creo que y son los mismos bancos, y no solo son los mismos bancos, son las mismas personas en los bancos que ven los dos países, ¿no? En proyectos de escala de más de 50 millones de dólares. Las empresas son prácticamente los mismos ejecutivos, así que son los mismos ejecutivos de la las mayoría empresas, operan en ambos países. Con lo cual creo que hay un know-how ganado ahí que nos va a permitir no caer, creo yo, en los mismos errores. No, buen ejemplo que pusiste, es cierto. Van a pasar algunas cosas similares, pero otras ya tienen una buena masa crítica. Hay mucha lección aprendida que poner a disposición. Oye, Brendan, se nos ha pasado rápido la primera parte del programa y tenemos que ir a una pausa. Tenemos que pasar a la música también, porque este programa incluye música, no solamente habla de energía, no solamente habla de mercado, de electricidad, así que te queremos pasar los controles de la radio y que presentes la canción con la cual nos vamos a la pausa y nos expliques o nos dé alguna referencia. ¿Por qué elegiste esa canción? A ver, esta canción a mí me marcó un poco cuando la escuché, ya no sé cuándo, creo que en los 90s, por primera vez. Me
encantó. Investigué una canción de The Smiths. Me encantó. Se llama How Soon Is Now. Y tiene un contenido muy, muy, muy simpático. Después seguía Morrissey. Ya no me gustó tanto Morrissey, que es el cantante, ¿no? De los Smiths, cuando se fue solo. Más me gustó lo de estos 5 álbumes que hicieron. Pero me marcó mucho esta canción en el momento en el que estaba viviendo en el colegio, todavía me acuerdo. Eh, creo que la falta de pelo lo hice todo. Pero creo que la van a disfrutar. Es una canción muy bonita y sí, bueno. Muy bien, vamos con The Smith, How Soon Is Now, y volvemos con Brendan Oviedo a la segunda parte del programa. The sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You should your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. Sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You should you know, how can you say I go about things the wrong way? Everybody else does.
Ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa del día de hoy y Brendan, quiero llevarte a otros temas, a temas tal vez más contingentes. Recientemente hubo problemas en el transporte y suministro de gas natural, que es una fuente importante de la matriz peruana, producto de embates del clima, lluvias intensas, y vimos una publicación tuya en la cual te referías al tema haciendo un punto respecto a la fragilidad del sistema energético. Hacías un llamado a adoptar medidas. ¿Nos puedes precisar a qué medidas concretas o específicas te estabas refiriendo con esa especie de llamado, con esa especie de arenga? Sí, bueno, correcto. Hubo unas lluvias anómalas que generaron un huaico, una precipitación que llevó una piedra y tumbó el ducto de líquidos. Y eso generó que tuvieran que suspender el ducto del transporte de gas. Y bueno, eso generó un incremento de $250 del costo marginal porque no había forma de suplirlo. Entonces, tenemos el gas natural, que es un energético pues vital, o sea, es nuestra columna vertebral, ¿no? Pero aún así es muy frágil, ¿no? Está expuesto a muchos riesgos, riesgos climáticos, y es más, cuando a mí, yo nunca me voy a olvidar cuando estuve en Dundee y estuve en mi clase de seguridad energética, ¿no? O política energética, me dijeron lo más importante, y me lo repitieron tantas veces que nunca me lo voy a olvidar, lo más importante de un sistema eléctrico o energético es la diversificación. La única forma de asegurar la seguridad es diversificando las fuentes y tratando de identificar que estas fuentes sean nacionales para evitar la dependencia externa. Entonces, nosotros hemos logrado hasta cierto punto esto, pero claro, una situación como la que se presentó realmente demuestra que el sistema es frágil, ¿no? No obstante, porque viene de dos temas, ¿no? Sí tuvimos un respaldo de generación muy bueno, independientemente de que nos costara $250, pero el precio costó $250. Entonces, un sistema seguro tiene que venir no solo con un respaldo, ¿no?, para que se pueda mantener la seguridad del suministro, sino también con un precio, ¿no?, adecuado. Entonces, lo que abogábamos era de que se tiene que planificar de largo plazo, ¿no? Tenemos que copiar su modelo. En algún momento brokeramos alguna reunión con ProChile, ¿no?, que es una institución extraordinaria, déjenme decirlo, para que pudieran conversar el Ministerio de Energía y el Ministerio de Energía y Minas para que conozcan, ¿no?, todo este proceso que se hizo en Chile y que tenemos que aprender, o sea, tenemos que aprender. Entonces, creo que un poco mi post evocaba eso, ¿no? Planifiquemos a largo plazo. Hace poco ha salido un informe de justo la UBI Quijandría, que básicamente hay digamos, un pronóstico de 15 años de gas natural. No ha habido exploración. O sea, el año pasado $2 millones en exploración. O sea, en realidad tiene que ser una política integrada. No estamos hablando de solo electricidad, estamos hablando de las fuentes que producen la electricidad, ¿no? Y también transversal de todos los sectores de la economía, ¿no?, con este nuevo movimiento de descarbonización, etc. Entonces, me parece que es muy importante que ya nos tomemos, al menos en el Perú, las cosas al corto plazo. Siempre es, encontramos gas, construimos un solo ducto de más de 1.000 kilómetros y ahí construimos, llega a Lima, llega al sur de Lima y ahí vamos a construir todas las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas. O sea, están casi literalmente en un área de 4 kilómetros cuadrados, ¿no? La generación de más del 40% de electricidad del país, voy a repetir eso porque
Se lo he contado a algún profesor mío en la maestría y me decía, no, imposible. Se ha concentrado más de la generación, más del 40% de la generación, o sea, más del 40% de la electricidad que consume el Perú viene de un área de 4 kilómetros cuadrados suministrada por un solo ducto. O sea, eso no resiste ningún tipo de argumento en contra. Por más que yo soy un fiel, digamos, apoyo y considero que el gas natural es una tecnología excepcional y que nos sirve. Y es más, va a servir tanto que es la plataforma sobre la cual se arman las renovables, ¿no? Pero claro, Precisamente, el layout técnico, Brendan, sí. precisamente un poquito de eso queríamos hablar, porque efectivamente hay ahora una mejor, ¿no es cierto?, contexto regulatorio para la incorporación de energías renovables, no hidroeléctricas, ¿no es cierto?, en la matriz energética y eléctrica peruana. ¿Cuánto tú ves de competencia, convivencia o complementariedad entre, ¿no es cierto?, el gas natural que tú dices, que es, ¿no es cierto?, la columna vertebral del sistema eléctrico peruano y las energías renovables? ¿Y qué peso tienen las mineras? Algo conversamos, ¿no es cierto?, en la primera parte de este programa, ¿qué peso tiene la minería en esta toma de decisiones? La minería es la que va a conducir hacia dónde vamos desde un punto de vista de renovables y descarbonización, creo yo, ¿no? Siendo un consumidor muy, muy importante en el país. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que en el Perú la máxima demanda del sistema, yo creo que hay que hacer hay que sentarnos. Ya se viene trabajando con la política. El problema es que de acuerdo a regulación del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, para poder aprobar un plan tienes que tener aprobada una política antes. O sea, es algo medio absurdo, ¿no? Porque al final la política se trabaja con el plan. O sea, ok, este es el objetivo, ¿cómo lo logramos, no? Pero no, acá primero tienes que aprobar la política y después el plan. Yo creo que hay que verlo de largo plazo, o sea, con recursos, etcétera, etcétera. Pero también hay que analizar cosas como al día de hoy la máxima demanda, horas punta, ¿ok? Horas punta, porque no es máxima demanda, se da entre las 5 de la tarde y 11 de la noche, ¿ok? Pero al final, en los últimos 4 años, el promedio de máxima demanda del sistema se ha dado en horas fuera de punta. Con lo cual hay una distorsión de ¿cómo se llama?, de mensaje en el mercado, de cuándo deberías consumir y cuándo deberías producir, ¿no? Y si nos ponemos estricto, es más, la solar a las 11, 12 del día aporta potencia al sistema, ¿no? Con lo cual creo que hay que hacer una reorganización. Teniendo la oportunidad de que ya se ha abierto el mercado, creo que todavía falta mucho más regulación. El ministerio está buscando elaborar un libro blanco. Yo personalmente, que es básicamente como se hizo la ley 28832, que básicamente es un compendio de propuestas regulatorias. Yo preferiría algo más como ustedes han hecho, ¿no? Que es como hacen todo el mundo, que es una planificación estratégica, ¿no? Donde hicieron no sé cuántas mesas de trabajo, o sea, escucharon a la gente, no solo a la sociedad civil, sino también a la empresarial, ¿no? Y recibieron ese input y dijeron, bueno, queremos ir hacia allá, ¿no? Y claro, el Estado, como comenté, es un canalizador. Entonces, ok, ¿cómo logramos ir hacia allá? Con lo cual creo que es importante crear este tipo de canales de diálogo, ¿no? De los actores que van a estar en el mercado, tanto productores, consumidores, industriales, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en este proceso yo creo que sí se va a integrar, se van a integrar bien la solar, la eólica, ¿no? Creo que no van a haber muchos proyectos como se piensa, muchos de los proyectos que se piensan que podrían haber. Yo creo que van a estar asociados mucho a PPAs, ¿no? Por la experiencia que hay. Creo que el gas natural va a seguir jugando un rol vital. Lo que a mí me preocupa es qué pasa en 15 años. O sea, han estado aprobando normas de promoción a
¿cómo se llama? Las plantas, las petroquímicas, ¿no? Entonces, claro, si el gas para producir amonio viene de este mismo gas, el consumo va a crecer, con lo cual, digamos, esta proyección de 15 años se va a reducir. Entonces, creo que hay que sentarnos y ver realmente dónde estamos parados y cómo aseguramos nuestra fuente de energía, porque si no, en unos 10, 15 años vamos a estar construyendo plantas de regasificación, ¿no? Lo cual es un poco, digamos, alarmante, ¿no? Al menos para nosotros, teniendo el gas que tenemos. Brendan, ya nos llevaste a 15 años más. Tenemos claro que el 2025 tiene bastante carga, bastante tarea por delante. Pero entre medio, ubiquémonos entre medio. Y aparte de los temas que ya hemos abordado, ¿qué desafíos vienen? ¿Qué desafíos proyectas? No sé, por ejemplo, en el ámbito de las instituciones o el diseño institucional, temas de libre competencia en esta industria, o de diseño de mercado, o de otro tipo. No sé, ¿ves algo en la ventana de 2 a 4 años más que sea necesario abordar en el mercado peruano? Mira, todas esas propuestas ya se encuentran contenidas en los documentos informativos de la Comisión Multisectorial. O sea, para empezar necesitamos una institución independiente que planifique, ¿no? Y yo creo que, discúlpenme que vuelva a planificación, pero ese es como ¿no? la Biblia, ¿no? Y claro, el problema es que ustedes han visto nuestra diversidad política, ¿no? Entonces hemos tenido casi 5 presidentes en 7 años, o sea, una cosa de loco, ¿no? Entonces, no obstante, se ha logrado mantener cierto grado de estabilidad económica, ¿no? Porque la economía se mueve casi en paralelo, felizmente, a todo este circo político, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Realmente es preocupante que cada político entre con una agenda distinta y no permita justamente esta visibilidad de largo plazo, con lo cual yo creo que efectivamente es indispensable crear una institución política. Yo soy totalmente partidario, yo soy fan de su plan energético. Yo realmente abogo porque el Ministerio de Energía y Minas se separe del de Minas, o sea, que sea Ministerio de Energía y Ministerio de Minas. Porque no podemos tener, y en línea con este comentario, que entra o sea, el minero es una actividad vital, la minería en el Perú, pero entra, que es normal, un ministro minero, que es la mayoría de veces, y el sector eléctrico como que se suspende un tiempo, ¿no? Hasta que el minero se familiariza con la actividad eléctrica y de ahí recién retoma y nombra a los representantes, con lo cual eso no es posible. O sea, tiene que haber una atención absoluta desde un punto de vista político al sector. No puede ser un sector de segundo orden, ¿no? Porque si no hay electrones, no hay onzas. Y es así de simple. Entonces tenemos que tener, y si el electrón es más caro, la onza es más cara, ¿no? Entonces, sí, creo en todas partes parece que a veces cuesta que se reconozca el carácter súper estratégico que tiene nuestra industria. Pero Brenda, sabes que se nos ha pasado súper rápido el tiempo y tenemos que ya empezar a cerrar. Y nosotros tenemos una sección donde te invitamos, y a todos quienes nos han acompañado en estos programas, a dejar un mensaje, una reflexión final, corta, por cierto, 1 minuto. Entonces, si puedes hacer este mensaje, reflexión final, ¿cuál sería? Te invitamos entonces a hacer la luz. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de hacer la luz en 1 minuto. Me parece que el Perú tiene oportunidades extraordinarias para crecer, que tiene que hacer una lista de prioridades. Yo creo que la lista número 1 es adaptarse, diversificar la matriz y asegurar el suministro energético, no eléctrico, energético, durante los próximos 15 a 20 años,
¿no? Con un plan bien armado, con instituciones sólidas, independientes, ¿no? Que nazcan de un proceso abierto, transversal, que se involucre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Producción, el Ministerio del Ambiente, y que fruto de ese trabajo, conjuntamente con la sociedad civil, pueda resultar pues, en un plan finalmente, en nuestro mapa, para lograr esos objetivos de mediano y largo plazo, y todos los peruanos, no solo los grandes consumidores, puedan tener un acceso a la energía eficiente y universal, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, o ese es el hágase la luz, desde mi punto de vista, que debe venir al Perú en los próximos años, 2 años. Muchas gracias, Brendan. Agradecemos nuevamente que hayas aceptado participar en este programa y compartido cuál es la realidad peruana. Y nosotros vamos a despedir este programa con una canción para entretenernos. Se llama Livewire y es de Motley Crue. Así que muchas gracias por tu participación, Brendan. Daniel, nos vemos después de escuchar a Motley Crue. Gracias, Brendan. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo Hágase la Luz. Adiós. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao.